Hola amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Les saluda Antonio Castillo, escritor y divulgador de historia y temática esotérica de España. Vengo a presentarles mi franja cultural llamada La Realidad Inasible. Es un placer compartir mis conocimientos en esta andadura cultural radial. Muchas gracias por acompañarme en sintonía. Estimados oyentes, hoy empezamos con el programa número 1 de La Realidad Inasible, que vamos a dedicar a los llamados espíritus de la naturaleza. Para abordar el tema voy a leer una conferencia que pronuncié en Santa Cruz de la Sierra, un pueblo muy bonito de Cáceres, la noche de San Juan de hace, si no me equivoco, 3 años. Vamos a hablar de este tema, espíritus de la naturaleza, que en resumen, para el que no sepa de qué va, vamos a hablar de esos seres considerados por todo el mundo como fantásticos, que son los duendes, las hadas, etc. Pues doy comienzo a la lectura. Quisiera empezar mi disertación confesando a ustedes que el contenido de esta conferencia va a ser un tanto superficial por motivos de tiempo y también de conveniencia. Trataré de simplificar al máximo mi exposición para hacerme inteligible al mayor número de personas, pero también porque en el fondo sería incapaz de explicar algunos conceptos, de tal modo abstractos que quizás no hallase las palabras precisas para definirlos y solo una intuitiva aprehensión es capaz, al menos en mi caso, de hacértelos comprender por un instante. Por otro lado, no es mi propósito interferir en las creencias religiosas de nadie, sea cual sea el credo que siga, todos tan dignos y necesarios. Es por ello que voy a intentar no tocar para nada algunas certezas metafísicas cuya adecuada interpretación facilitaría quizás el entender ciertos aspectos sutiles de la naturaleza como los que ahora se van a tratar, pero cuyo manejo podría menoscabar las teogonías de tal o cual fe. Empecemos aclarando, importante para los de mi propia generación, bueno, es broma, que las hadas, los gnomos o las brujas no las inventó Walt Disney, ¿no? Aunque tuvo el gran mérito de aproximarnos mucho a estos personajes y además hacernos pasar extraordinarios momentos con el visionado de sus pelis. Tampoco los concibieron los grandes escritores de cuentos de hadas del siglo XVII, XVIII y XIX, los hermanos Grimm, Andersen, Perrault. Ellos, en el fondo, por lo general extrajeron sus narraciones de relatos populares preexistentes que se comunicaban boca a oído de generación en generación, plasmando por escrito con un aire preciosista y barroco esas obras, y fijando de este modo su argumento para la posteridad. Pero lo cierto es que la gente, el pueblo, ya creía desde tiempos inmemoriales en dragones, hechiceros, brujas malas y hadas buenas, enanos de los bosques y ogros, etcétera, etcétera. Se conserva algún cuento escrito sobre papiro que data de la época de los faraones, pero seguramente ya se contaban mucho antes. Tal vez haya que situarse en los albores de la humanidad desde que se desarrollara la facultad del habla y se inventara el lenguaje, retrocediendo cientos de miles de años para datar su génesis. La paleontología más puntera nos habla de que la existencia del ser humano sobre la Tierra se puede remontar a 4 millones de años, cuando aparecieron los primeros homínidos, Australopithecus, por ejemplo, la famosa Lucy. Después vendrían el Homo habilis hace unos 2,5 millones y por fin el Homo sapiens hace más de 200.000, aunque la ciencia está alejando esa fecha cada vez más. Situémonos prudentemente en esa última cifra. ¿Os podéis imaginar cuánto tiempo es eso? Y no estamos hablando ya de simios, muchas de cuyas familias actuales son por supuesto anteriores, otras no, sino de seres humanos con muchas de las características que les son propias. Pues dicho esto, vemos cuánto atrás en el tiempo hay que escudriñar para seguir la pista de esos viejos relatos. Es de advertir que en todas partes del mundo, entre todos los pueblos que lo habitan y todos los idiomas y dialectos que estos hablan, su folclore popular dispone de diferentes vocablos para designar estos seres, a priori imaginarios, pero que, una vez analizados los datos disponibles, quizás haya que admitir que no lo son en absoluto. La pregunta es, ¿realmente hay gente que, cuentos aparte, ha llegado a ver a estos seres e interferir con ellos? Y yo afirmo que sí, nadie puede negarlo. Para empezar, muchísima gente ha sido a las drogas, sobre todo las fuertes, ve cosas, digamos seres que por su descripción podrían ajustarse a este tipo de entes. Animales de forma fantástica, hombrecillos de aspecto estrafalario y, llegado a un cierto punto, monstruos y alimañas amenazadores y repulsivos. No las imaginan, o sea, no las visualizan voluntariamente, sino que las ven en su campo de visión, o como poco, las ensueñan en un estado de conciencia atenuada. Claro, esto me dirán los especialistas de la salud y de la mente, que son fantasmagorías creadas por un cerebro intoxicado. Por supuesto yo acato, como no podía ser de otra manera, los dictados de la ciencia oficial, la que al fin de cuentas nos lleva sacando de la oscuridad y el atraso
y conduciéndonos hacia un mundo, injusticias y desequilibrios aparte, fascinante y maravilloso, desde hace centurias. Y expresado esto, ojalá no nos estrellemos en esta locada carrera del desarrollo. No obstante, a mi modo de entender, hay elementos de la referida cuestión un tanto turbadores, como el hecho de que ciertos patrones de esas visiones se reproduzcan de forma constante y casi idéntica. Pongamos que la humanidad, durante esos cientos de miles de años, a lo largo de los cuales su tecnología se limitaba a cascar piedras para proporcionarse groseros utensilios de trabajo, iba mientras tanto, por el método de ensayo y error, acumulando unos vastos conocimientos de botánica y conociendo a fondo las propiedades de flores, frutos, hojas y semillas de todas las plantas de su entorno, para después transmitir aquellos por medio del lenguaje oral de generación en generación. Es posible que, durante aquel dilatado espacio temporal, las sociedades, cada vez más organizadas y con un incipiente bagaje anímico y moral, recurriesen con mucha frecuencia al uso de las drogas, como recurso en la cura de las enfermedades y también como forma de procurarse otros estados de conciencia y percepción distintos a los ordinarios. Viene de ahí la concepción de esos seres peculiares, diferentes, aunque con muchas similitudes con los humanos, y el subjetivo mundo fantástico que parecen habitar, el mundo férico. Podría ser un origen, sí, pero no me acaba de convencer solo ese. Debemos tener en cuenta que hay otros individuos que también perciben, para su desdicha, en medio de sus delirios, visiones de seres grotescos e inconvenientes, o escuchan indeseables voces, todo inexistente en el mundo real, entre comillas. Y estos son los enfermos mentales, y, entre ellos, los alcohólicos de determinadas fases de su enfermedad. Los entendidos me volverán a recordar que todo es fruto de los desequilibrios químicos y físicos productores de trastornos neuronales, que sus cerebros enfermos no son capaces de interpretar las percepciones normales de sus sentidos e inventan imágenes y sonidos totalmente inexistentes en el contexto físico que los circunscriben. Aceptemos de nuevo los criterios de la ciencia médica oficial, no cabe otra. Pero se nos presentan una y otra vez nuevas objeciones. Por ejemplo, el caso de otros sujetos presentes, aunque sea de forma minoritaria, a través de la historia, el de los místicos de todas las épocas y religiones. Estos personajes, heridos emocionalmente por el amor a la divinidad y por su riguroso ascetismo, también fueron testigos en su día a día de las visiones, unas hermosísimas y otras horrendas, que en determinados momentos se les presentaban. Algunas de ellas, entrando un poco en competencia con las interpretaciones de sus cultos particulares, se suelen arriesgar los parapsicólogos y ocultistas a tomarlas por interacciones con dichos seres esféricos, tales como hadas y duendes. En concreto, algunas de las apariciones marianas que salpican nuestra geografía y la de toda Europa corresponden, según su opinión, a la presencia de las delicadas y esplendorosas hadas o de las aún más sublimes sílfides. Aparte de que no es conveniente generalizar, y no lo haremos, el que gran número de estas visiones correspondieran a estos admirables seres de luz, en lugar de a la propia Virgen María, no debería restar un ápice del enorme mérito de la madre física del personaje histórico y divino para todos los cristianos, Jesús de Nazaret, ni tampoco menoscabar, antes bien todo lo contrario, la excesitud de la Madre de Dios, de la Madre de la Naturaleza, o, si lo preferís de otra manera, de la Diosa Madre, para alguno incluso una persona más de la Santísima Trinidad, y a fin de cuentas, señora también de todos esos seres si resultase que existieran. Pueden los especialistas aducir que los místicos y ascetas iluminados son otro tipo de enfermos mentales. De hecho, algunos lo aventuran. Pero aún nos quedan otras aportaciones que añadir, y una de ellas es la de los propios niños pequeños. No es infrecuente hacer referencia a esos amigos imaginarios de juegos. Casi siempre efectivamente lo serán, imaginarios, pero no debemos soslayarlas muchas veces que, en verdad, el pequeño infante de muy pocos años de edad ve personajes objetivos y sustantivos que de algún modo le acompañan gratamente o bien la asustan de forma terrible. Echen la memoria atrás, si esto es posible, y retrotráiganse a su más tierna infancia. Seguramente no recuerdan nada de lo ocurrido antes de los 3 años, pero los progenitores, la familia, la sociedad, todo el aparato educacional y también nuestro propio censor interno se ha encargado de hacernos borrar de la conciencia esos recuerdos inconvenientes y perturbadores. No obstante, hay unos pocos que consiguen evocar esos encuentros y ello significa una prueba más a aportar sobre la realidad del fenómeno. Pero no acaba ahí la cosa. Tenemos también otro argumento que esgrimir, el proporcionado por la frecuente e inequívoca actitud de nuestras mascotas, sobre todo perros y gatos. Quien que conviva con ellos no los ha visto frecuentemente en alerta plena, ensimismados con determinado punto del espacio o de una pared cualquiera, del que no apartan la vista, mientras a veces, presas del desconcierto y la agitación, llegan a ladrar o bufar mientras se les eriza el pelo del lomo.
Por si fueran pocas las pistas a considerar, también contamos con los indicios físicos como el de las fotografías digitales de nuestras cámaras y teléfonos móviles, de donde se obtienen de forma creciente esos objetos llamados orbes, especie de esferas luminosas, los apelados rods, extraños seres alargados que aparecen en las imágenes o cruzando por un breve instante en vídeos. Estos últimos ya han sido prácticamente descartados por la ciencia ante la evidencia de que se trata de insectos cuyo rápido vuelo no es capaz de concretar una cámara normal. Sin embargo, la refutación de los mencionados en primer lugar por sus detractores, explicados como partículas de polvo o microgotas en suspensión o adheridas al objetivo o círculos de confusión creados por la propia luz del flash u otra fuente exterior, no parece tan sólida en todos los casos estudiados. Hay un altísimo porcentaje inexplicable. Entonces, si existen realmente, ¿qué cosas serían estos seres que llamamos espíritus de la naturaleza? Pues según la opinión de la gran mayoría de los parapsicólogos y taumaturgos, se trataría de seres vivos y además dotados de conciencia de variable grado de lucidez, provistos de un cuerpo de carácter energético vehiculado en materia extremadamente tenue y cuya sustancia se mantendría normalmente fuera del rango visible del espectro electromagnético. Cuando desde un punto de vista esotérico hablamos del elemento tierra, nos estamos refiriendo las más de las veces a un concepto muy diferente del de nuestro planeta como astro que habitamos o al de la parte sólida de este mismo, es decir, el suelo de origen mineral que pisamos, diferente del agua o del aire. Aludimos más bien al llamado plano físico, es decir, aquella parte del mundo real que la normal conciencia del hombre en estado de vigilia percibe mediante sus ordinarios sentidos fisiológicos, lo que todos los seres humanos de a pie, es decir, corrientes, estamos de acuerdo en llamar realidad, con una salvedad añadida, que este plano físico, dicen, se viene a subdividir en subplanos, 7, correspondientes a los estados de la materia en el presente, y de los que realmente somos conscientes únicamente de 3, sólido, líquido y gaseoso, siendo los 4 restantes progresivamente más tenues de una materia que el ocultismo viene a llamar de forma general etérica. Con la definición de este plano físico, hacemos una distinción con otros hipotéticos mundos paralelos al descrito que en teoría coexistirían con el primero, interpenetrándose unos con otros, separados tal vez por saltos cuantitativos, octavas, de frecuencia vibracional o por ocupar espacios dimensionales adicionales que, en cualquiera de ambos casos, nuestros sentidos son incapaces habitualmente de percibir y nuestra mente es capaz de concebir. Así, el llamado plano astral sería un mundo paralelo al nuestro, el más próximo, del que ahora no vamos a hablar por no venir al caso. Pues son estos espíritus de la naturaleza o espíritus de los elementos, estos gnomos y hadas de los que estamos conferenciando, precisamente habitantes muy sutiles de este plano físico, tanto que, como hemos dicho, nuestros sentidos fisiológicos no los pueden percibir. Bueno, esto es relativo. Digamos que también nos han condicionado desde muy pequeños para que sea así. Podemos colegir que los elementales tienen como propiedad, al estar constituidos en tan gran proporción por energía, la de presentar una oscilación molecular mucho más rápida que la nuestra, siendo sus formas más inestables y dinámicas. Por ello, en condiciones favorables, cuando esas formas por causas naturales se lentifican, tienden de alguna manera a corporizarse y su visión se vuelve más fácil. También una persona dispuesta a educar su vista, ejercitándola entre otras cosas en la destreza de dejarla neutra, podría llegar a ser capaz de hacer foco, logrando captar sus evoluciones. Mas no bastaría con ello solo, si no somos también capaces de callar nuestra mente o, mejor aún, de proyectar a nuestro alrededor únicamente bellos sentimientos de cordialidad y amor. Pues estos seres son capaces de sentir cualquier sesgo de desavenencia, crueldad o miedo, y eso producirá cierto desasosiego que les impele a retirarse hacia los refugios energéticos que suponen los subplanos etéricos superiores, o a utilizar los trucos ópticos propios con los que son capaces de disimularse entre los elementos de los paisajes que habitan. En el caso concreto de un gnomo, estaríamos hablando del más básico de los espíritus de la naturaleza, perteneciente al llamado elemento tierra. Su cuerpo estaría constituido por el éter más denso, el llamado químico, y residiría normalmente en el interior de aquella, o mejor dicho, bajo su superficie, en el interior de las rocas y áridos, que constituirían su propia atmósfera y en raras ocasiones sobre ella. Precisamente serían las hadas, otro espíritu del elemento tierra de orden superior al gnomo en cuanto a nivel evolutivo, el que habitaría con propiedad la superficie de la tierra, aproximadamente sobre el suelo, estando muy relacionado con el mundo vegetal. Estamos acostumbrados a contemplar ilustraciones en esos cuentos llamados de hadas o en películas de animación o de fantasía. Las estampas de ambos, unos parecidos a feos enanos y las otras hermosas damiselas. La realidad no es exactamente esa. La clave de que a nuestra percepción atenuada, al tiempo que hipersensibilizada,
por ejemplo la que resulta como efecto de las mencionadas drogas, del alcohol o de desajustes mentales producto de traumas, o las otras eventualidades citadas, a la luz de la conciencia minorada que algunos llaman psiquismo, onirismo, etc., se nos presenten como viejos enanos rudos y feos o como lindas y afables mujercitas, tiene una compleja explicación en la que intervienen dos vectores convergentes, a decir de los entendidos. Por un lado, los unos y las otras, al parecer, sobre todo cuando tratan con los humanos, o mejor dicho, cuando entran en nuestra área de influencia, tienen el poder de hacerse parecidos a nosotros, hacer un esfuerzo, más o menos consciente, cambiando su estructura, digamos, física, o hablando con mayor propiedad etérica, que parece ser enormemente plástica y moldeable. Si alguno ya estima de entrada este argumento como una bobada, que recuerde la capacidad que muestran algunos animales de nuestro entorno de hacer cosas parecidas para pasar desapercibidos a sus enemigos o aparentar lo que no son, sin ir más lejos el pulpo o el camaleón. Por el otro, no solo esos espíritus se adaptan tratando de imitar nuestra estampa, también nosotros, nuestro subconsciente, por medio de nuestra creativa imaginación, hace otro pequeño esfuerzo para procurar reconocerlos y darles un aire familiar. Veríamos más hermosas a las hadas porque al ser entes más delicados y coloridos, parecen ostentar un componente femenino mucho mayor, y más rudos a los gnomos porque al ser más terrestres predominaría en ellos un componente, digamos, masculino. Y después de tantos años, no miles sino cientos de miles, observándolos nuestros ancestros y describiéndolos de esa guisa, es natural que sus figuras humanoides se hayan convertido en un arquetipo de nuestro inconsciente colectivo y sea esa la forma natural en que los vemos, si es que algún día se reúnen todas las premisas necesarias. Pero en realidad, sus formas son muy distintas a la nuestra, nada tienen que ver. Anticipemos que en absoluto son feas, sino bien al contrario, exquisitas y admirables. Para aclarar esto tendríamos que situarnos en los posibles escenarios naturales desde los que podríamos observar estos entes. En primer lugar, el físico, el propio de un espectador en un uso pleno de su conciencia normal o de vigilia, en el que podríamos ubicar el caso de los mencionados orbes plasmados por las cámaras fotográficas o los atisbos instantáneos e imprecisos de entes en fugaz movimiento que a veces se perciben, como se dice, por el rabillo del ojo. El segundo, el relativo a un observador en un estado de conciencia alterado, propio de los llamados psíquicos, pero también es logrado, por ejemplo, con el uso de sustancias alucinógenas, además de los otros casos comentados más arriba, en los que se percibirían estos espíritus de la naturaleza precisamente con sus formas arquetípicas reales, presentes en el subjetivo plano energético emocional, entiéndase plano astral. Y por último, el horizonte observable por un auténtico clarividente, en el que se apreciarían estos seres con su genuina naturaleza, con sus cuerpos más energéticos que materiales, de masa insignificante pero conformados por rotundas estructuras de fantásticas geometrías tetradimensionales, de hermosísimos colores iridiscentes acompañados por armoniosos acordes sonoros. Pero no quería dejar sin describir al referido duende, personaje que menciono en el título de la conferencia. La teoría viene a explicarnos que los gnomos, de los que ya hemos hablado, son en principio, quedémonos ahí para no liarla, de dos tipos. Los más primitivos serían los amorfos fijos, fuertemente unidos a las rocas o áridos que habitan, a sus minerales de origen, y luego estarían los desprendibles, que llegado el momento, vagarían ya sueltos por espacios más amplios, normalmente bajo tierra, pero asomándose muchas veces a la superficie y sobre todo a cuevas, galerías, etc., principalmente las de origen natural. El duende sería una evolución posterior de este tipo de gnomo, con conciencia más despierta y sentidos más desarrollados, forma más definida y mayor nivel energético, pero su característica primordial, al andar más familiarizado con nuestra sociedad, con la que relativa e ilimitadamente convive, es estar dotado su carácter de cierta sensibilidad humana, para lo bueno y también para lo malo. Estos entes mostrarían cierta inclinación a residir en la proximidad de los grupos humanos y sus edificaciones y obras de ingeniería, pero hasta cierto límite, pues no pueden obviar su origen terrestre, rústico, y alejarse de su principal fuente de energía, la telúrica. Por ello serían lugares apropiados donde encontrarlos los sótanos, criptas, bodegas, túneles, construcciones casi siempre localizadas en el subsuelo, aunque también por supuesto en otros muchos lugares como viejos inmuebles emplazados en parajes solitarios, aunque solo se mantengan las ruinas, o en otras edificaciones, pero la mayoría de las veces cerca de enclaves geológicos, energéticamente activos, como los cruces de líneas ley o los llamados pozos de energía. Por diversas consideraciones que no vienen al caso, se presume que aunque la inteligencia de estos seres de los que estamos hablando, tan variados de forma, consistencia, masa, nivel de energía y grado de conciencia, oscila entre lo más ínfimo, equivalente a la que pudiera tener un protozoo,
y un desarrollo superior al humano, la media vendría a ser la de una de nuestras más comunes mascotas, como perros o gatos, que no es poca cosa. A ese nivel, estos seres bastante longevos de suyo, aunque en absoluto eternos, no han podido asimilar ni pueden entender el brutal progreso tecnológico de la civilización humana, tan espectacular en los últimos 200 años que nos produce vértigo incluso a nosotros. Y esto sin entrar en especulaciones sobre lo que les pueda estar afectando la salvaje contaminación electromagnética de todas las regiones del espacio. En fin, efectivamente, ¿qué decir de esta situación de la que los simples humanos estamos totalmente ciegos? Todos estos seres no existen por un capricho baladí de la divinidad. Tienen su función dentro del entramado de la naturaleza. Debemos ser conscientes por un momento de que cuando procedemos a transformar sin el menor miramiento un territorio silvestre para adecuarlo y explotarlo en aras de nuestro bienestar, no sabemos lo muy equivocados que estamos. No solo estamos dañando la flora y la fauna, sepamos al menos que ambas son esenciales para nuestra salud y supervivencia, si es que no nos mueve en absoluto la compasión por el sufrimiento de otros seres vivos, sino que además estamos atropellando de forma salvaje a entes cuyo padecimiento va a crear importantes desequilibrios en un mundo que no nos es en absoluto ajeno, sino que está profundamente imbricado en nuestra naturaleza física, mental y espiritual. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado. Amigos de Radio Satélite Visión y América Visión, les anuncio que mi franja cultural llamada La Realidad Inasible, producida y conducida por Antonio Castillo, escritor y divulgador de historia temática esotérica de España, ha finalizado. Muchas gracias por acompañarme en sintonía. Hasta la próxima semana, en el día y hora que anuncie la emisora. Hasta luego.